Hola, muy buenos días, estimados y estimadas médicos en formación. Espero que estén muy bien. Ya andamos por acá. Vamos ya saben, a pasar lista, que es el primer procedimiento que hacemos. Me van contestando presentes si son tan amables. José Antonio. Presente, doc. Bien, buen día. José Eduardo. Presente, doc. Gracias, buen día. Fernando Arellano. Presente, doc. Buenos días. Día. Luis Eduardo Arroyo. Presente, doctor. Gracias, buen día. Samuel Alejandro. Samuel, ¿anda por acá o todavía no llega? Todavía no llega. Okay. Axel Eduardo. Presente, doctor. Gracias, buen día. Cianya Zulema. Presente. Gracias, buen día. Noemí Buenrostro. Naomi, perdón. Naomi Buenrostro. Doc, mi compañera me comentó que tuvo un problema familiar. Ok, muy bien. Ya sabe la temática, ¿no? Bien, Kevin Daniel. Presente, doctor. Gracias, buen día. Iván Alejandro. Buenos días, presente. Gracias, buen día. Arcelia Díaz. Buenos días, doctor. Presente. Gracias, buen día. Me quedé en Arcelia. Se me movió acá la ventana. Ya. Fernando Escamilla. Buen día, doctor, presente. Gracias, buen día. Rubén Rodolfo. Presente, doctor, buenos días. Gracias, buen día. Ana Carla Esquivel. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buen día. Paulina Aurora. Todavía no llega Paulina. Okay. Liliana Patricia. Buen día, doctor. Presente. Gracias, buen día. Rodolfo Emanuel. Presente, doctor, buenos días. Gracias, buen día. Jessica Mailet. Hola, buenos días. Presente. ¿Qué tal? Buen día. Pablo Emiliano. Presente, doctor, buenos días. Gracias, buenos días. Andrea Nadia. Presente, doctor. Gracias, buen día. Luis Fernando Gutiérrez. Presente, doctor, buenos días. Gracias, buenos días. Marco Alberto. ¿Qué tal, doctor? Presente. ¿Qué tal? Buen día. Michelle Jacqueline. Hola, doctor. Presente. Gracias, buen día. Abigail Citlali. Buenos días, doctor. Presente. Gracias, buenos días. Renata Iturbe. Todavía no llega, ok. No, doc, perdón, mi compañera se fue a hacer una prueba de COVID y dice que no, había mucha gente, entonces sigue todavía ahí. Muy bien, muy bien. Si llega a la mitad de la clase, que nos avise por el chat. Bien. Gustavo Alexis. Presente, doctor. Gracias. Saret Sahar. Presente, doctor. Buen día. Gracias, buen día. Yeshua Alejandro. Presente, doctor, buen día. Gracias, buen día. Fernando Montes de Oca. Todavía no llega, ok. José Gerardo. José Gerardo Neri. Creo que mi compañero no tenía luz, me avisó también, doc. Okay. Bueno, no creo, sí, no tiene luz. ¿Sí? ¿Sí es de verdad? Ok. Bueno, Catherine Casey. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buen día. David Alejandro. Buenos días, doctor. Presente. Gracias, buen día. Y Indira Ligix. Presente, doctor.
Gracias, buen día. Ivette Pineda. Buenos días, doctor. Presente. Gracias, buen día. Marta Daniela. Buenos días, doctor. Presente. Gracias, buen día. Eric Rafael. Presente, doctor. Gracias, buen día. Gerardo Rodríguez. Buenos días, presente. Gracias, buen día. Luis Eduardo Rojas. Buenos días, doc. Presente. ¿Qué tal? Buen día. Jason Rubén. Buenos días, doctor. Presente. Gracias, buen día. Oscar Eduardo Santamaría. Presente. Gracias. Solón Soberanis. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buen día. Paulina Judith. Paulina todavía no llega. Okay. Elian Vladimir. Presente, doctor. Gracias, buen día. Litsi Vázquez. Buenos días, presente. Gracias, buen día. José Alfonso Villalba. Buenos días, presente. Gracias, buen día. Camila Yamanaka. Buenos días, doctor. Presente. Gracias, buenos días. Ya, es todo. Muy bien. ¿Alguien Doctor, que haya llegado? Sí. disculpe, Montes de Oca. Gracias, no pude gracias. prender mi micro. Muy bien, gracias por avisarme, Fernando. Fernando, listo, ya Sí, le gracias, corregí. doctor. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, entonces vamos a guardarlo. Y vamos a continuar con la clase pasada. ¿Se acuerdan que estábamos hablando un poquito sobre el Estado mexicano, ¿no? Cómo nos conformamos como país con los poderes, que yo les comentaba que pudiera sonar muy, como muy político el asunto, pero en base a eso se toman las decisiones de política social en salud. Entonces, por eso es que era importante que ustedes recordaran un poquito, porque pues ya lo sabíamos, ¿no? Pero a veces se nos olvida cómo está esa división estructural del entramado gubernamental de nuestro país y también social, que repercute directamente en la toma de decisiones y en los proyectos en cuanto a salud y sociales que se lleven a cabo para todo un país, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo es que se divide o cómo está organizado el sistema de salud. Muy bien, entonces platicábamos aquí en esta diapositiva, platicábamos sobre la Ley General de Salud. La Ley General de Salud, bueno, en total, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, menciona sobre el derecho a la salud. Eso es muy importante. La Constitución Política de México, de los Estados Unidos Mexicanos, es de las pocas en el mundo que tienen legislado como artículo constitucional el derecho a la salud. ¿A qué nos referimos con el derecho a la salud? El derecho a que, por el simple hecho de ser habitantes de México, de Estados Unidos Mexicanos, tenemos derecho a atendernos en las instituciones públicas que brindan salud, ¿sí? Y eso está desde la Constitución de 1917. Hasta antes de esa Constitución de 1917, este artículo 4 no existía. Entonces, a partir de 1917 se crea este artículo 4, obviamente se ha ido modificando, pero la esencia del artículo no se ha perdido, lo cual es algo pues positivo para la sociedad, ¿no? Ya les había yo comentado que la Constitución Política de México es una constitución de corte socialista. Y no se vayan con la finta, chicas, chicos, de que cuando hablamos de corte socialista, ya ven que ahora la política a veces puede llegar a estar un poco polarizada. Y
a veces se atacan entre bandos políticos, y el hecho de que se estén atacando entre bandos políticos, a veces mencionan una palabra que la utilizan como golpeteo político, que es el famoso comunismo. Es diferente el comunismo al socialismo, ¿sí? El socialismo como tal, como forma de gobierno, no está implementado al 100% en, pues, casi ningún país, ¿sí? Solamente en Cuba, eh, hay un corte también en China. En China tienen un corte de gobierno socialista muy, muy marcado. Em, Rusia puede llegar a tener un corte socialista muy marcado, y ahora México, pero eso no significa que seamos comunistas, porque comunistas ya involucra la cuestión de la cuestión económica, ¿sí? O sea, de que todos los sectores económicos y los sectores sociales y el Estado como país tendrían que dividir sus bienes para el resto de la comunidad o para el resto de la sociedad. Eso sería, en grandes rasgos, el comunismo, mientras que el socialismo es el tipo de políticas que se implementan para la sociedad, y que esas políticas que se implementan, perdón, para la sociedad sean pues benéficas para toda la sociedad y brinden ciertos beneficios a los habitantes de ese país. Entonces, puede haber gobiernos totalmente capitalistas, pero con políticas sociales, valga la redundancia, socialistas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país más capitalista de todo el planeta, ¿no? Que son una república, por cierto, tienen leyes, algunas, no todas, pero tienen algunas leyes que son de corte socialista. Por ejemplo, el famoso Medicare, hablando de medicina. En el 2008, 2009 más o menos, Obama, que era el presidente en aquel entonces de Estados Unidos, hizo una ley, cambió la Ley General de Salud en Estados Unidos, para que las personas que no tenían, ya ven que en Estados Unidos se maneja por seguro, toda la atención médica es por seguro, pero son seguros privados, no son seguros públicos. Bueno, pues Obama hizo un seguro público, que es el famoso Medicare, que es para los que no tienen oportunidad de pagarse un seguro de gastos médicos, pues amplio, privado, que son costosos, por supuesto, tengan esta oportunidad accediendo al Medicare. Entonces pagan una módica cantidad, no pagan lo que se paga en los seguros privados, y tienen derecho a la salud. Esa es una política socialista, es una política de corte socialista, y es una política de corte populista también, por cierto, ¿sí? Porque va hacia la población, por eso se le conoce como populista. Nada más que, les digo, en el medio de la política han embarrado mucho y han querido tener ciertos adjetivos como denostativos, cuando realmente no lo son, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro tema, la Constitución Política de México es de corte socialista. Es decir, la Constitución Política de México tiene como fin último beneficiar a la sociedad en base a sus artículos que describen cada uno de los apartados. Y ese es el caso del artículo 4 de la Constitución, que nos brinda a todos los que somos ciudadanos mexicanos, ya sean nacidos en México o naturalizados mexicanos o ciudadanos con doble nacionalidad, que también los hay, nos brinda la oportunidad de que nosotros, sin contratar ningún seguro, que podamos acceder a los servicios de salud con los que cuenta México, ¿sí? Ahora, hay diferentes tipos de salud con los que podemos acceder, diferentes instituciones de salud a los que podemos acceder. ¿Por qué? Porque existen algunos seguros públicos en México, que ustedes ya conocen, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos. Entonces, el artículo 4, pues nos dice que que como ciudadanos mexicanos tenemos derecho a la salud. Y hay una fracción muy importante de ese artículo 4, que es la fracción 73, perdón,
hay otro artículo, que es el artículo 73, fracción 16, y ese nos está hablando de el Consejo de Salubridad General, que va en relación o en consonancia con el artículo 4 de la Constitución, ¿sí? Y nos dice que las autoridades sanitarias en México, o sea, las autoridades que toman decisiones finales e iniciales en las cuestiones de salud en México son el presidente de la República como jefe del Ejecutivo Federal, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas. Cada uno de los gobernadores de cada entidad federativa tiene o preside su Consejo de Salubridad General. Entonces, hay un Consejo de Salubridad General nacional, que ese está presidido por el presidente de la República. Y hay en cada uno de las entidades federativas, en cada uno de los estados, hay un Consejo de Salubridad estatal, ¿sí? Esos consejos de salubridad estatales están presididos por el gobernador en turno. En el caso del gobierno federal, están presididos por el presidente en turno, ¿sí? Entonces, estos consejos de salubridad general son las decisiones que se toman en ese consejo son la máxima autoridad y son pues decisiones que solamente podría apelar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son los únicos que pudieran apelar ciertas decisiones del Consejo de Salubridad General, siempre y cuando no se establezcan como un entramado, bueno, no un entramado, sino no se establezcan como esas decisiones como de seguridad nacional. Porque cuando las decisiones se establecen como de seguridad nacional, entonces ni la Suprema Corte de Justicia puede intervenir en esa decisión. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. El Programa Nacional de Vacunación para el COVID. Cuando se estaban ya comprando las vacunas por parte del gobierno de México, había muchos intereses económicos, políticos de por medio. ¿Por qué? Porque pues todos querían hacer su agosto, esa es la verdad. Todos querían hacer su agosto en la cuestión de las vacunas. Entonces, pues muchas empresas ya estaban sobre las empresas farmacéuticas para comprarles vacunas y para ellos venderlas, porque sabían que iba a ser un boom. Entonces, el Consejo de Salubridad General tomó la decisión como seguridad nacional y seguridad sanitaria para el país, o sea, para México, de que solo las Fuerzas Armadas pueden tener el resguardo de las vacunas que llegaran a México y solo ellos pueden hacer la distribución y en base con la Secretaría de Salud, la aplicación de las vacunas. Y ahí tienen la prueba. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede hacer algo al respecto, porque es una decisión inapelable. Y esa fue tomada en el Consejo de Salubridad General. Y qué bueno que fue tomada así, porque si no, imagínense. ¿Qué iba a hacer, por ejemplo? Imagínense ustedes las grandes cadenas hospitalarias, las grandes cadenas departamentales, las grandes cadenas de supermercados, iban a querer vender las vacunas, iban a querer hacer eso. Iban a querer, obtenerlas bajo cualquier tipo de circunstancia, sin importar que llegaran o no llegaran a las personas. Lo que ellos iban a querer es adueñarse de esas vacunas para venderlas. Entonces, eso se puso sobre la mesa en el Consejo de Salubridad General a finales, por cierto, del 2020, cuando ya existían las primeras vacunas, y ahí fue donde se tomó la decisión, en diciembre del 2020, de que solo el ejército, solo las Fuerzas Armadas, en el caso de México, iban a hacerse cargo del resguardo, de la distribución, e iban a estar supervisando la aplicación de las vacunas. Es una estrategia de seguridad nacional, es una política pública, y lo mismo sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos, quien se hizo cargo de la aplicación de las vacunas, distribución y resguardo, fueron también las Fuerzas Armadas en Estados Unidos.
Entonces, para que vean ustedes la importancia que tiene los consejos de salubridad general. Ahora, los consejos de salubridad general estatales tienen una, digamos, una comunicación muy estrecha con el Consejo de Salubridad General. Y sobre las decisiones que se toman a nivel nacional, los consejos de salubridad estatales reciben esa información y mandan, digámoslo así, propuestas o mandan, por ejemplo, a preguntar, ¿no? Por ejemplo, en el pico pasado de la pandemia, cuando todavía no había toda la vacunación, o todavía apenas se empezaba a aplicar la vacunación, pues todos los consejos estatales lo que querían es que les mandaran más vacunas a sus estados. Entonces se hizo una priorización de cuáles eran, número 1, los estados más afectados. Número 2, los estados que tenían más adultos mayores o adultos con comorbilidades, perdón. Y número 3, ¿cuáles eran los estados que estaban afectando más su situación de salud con respecto a la enfermedad o al pico que estaba pasando en ese momento? Y en base a eso se mandaban los paquetes de vacunas a cada uno de los estados. Entonces ahí se ve la relación, la simbiosis que tienen entre el Consejo de Salubridad General y los consejos de salubridad estatales. Bien, ahora, el Consejo de Salubridad General, si se hiciera una sesión general y de las más importantes donde se toman, por ejemplo, este tipo de decisiones de seguridad nacional, tienen que participar forzosamente el secretario de Salud y los gobernadores de cada una de las entidades. Ellos están invitados al Consejo de Salubridad General. Ellos participan en el Consejo de Salubridad General, pero no en todas las decisiones ni en todas las sesiones. Quienes sí participan en todas las sesiones son el presidente de la República, que es digamos, el que lo encabeza. Ausencia del presidente de la República en ese Consejo de Salubridad General, porque, bueno, solo hemos tenido, creo, como presidente de la República un médico. De ahí en fuera no ha habido médicos como presidentes de la República. Entonces, la mayoría de ellos, pues, no tienen conocimiento sobre temas médicos, pero sí tienen conocimiento sobre temas de medicina social. Deben de tenerlos, porque en base a eso se van a tomar decisiones muy importantes. Y si no, deben de tener asesores que les indiquen cuáles son los temas que se están llevando a cabo. ¿Sí? Entonces, él lo preside, el presidente de la República. Si no está el presidente de la República, puede nada más presidirlo y dejar a su secretario, que sería el secretario de Salud, el que lo estaría presidiendo. Y está conformado, fíjense, tiene que acudir el rector de la UNAM. ¿Por qué el rector de la UNAM? Porque es el funcionario académico de la universidad más importante que tiene México, ¿sí? Que es la UNAM, y más grande, y que más recursos, por supuesto, recibe. Entonces, debe de acudir el rector de la UNAM regularmente invita también el rector de la UNAM, a veces él no puede acudir, y manda al director de la Facultad de Medicina de la UNAM, o acude con su director de la Facultad de Medicina de la UNAM para poder tomar decisiones, porque ellos tienen voz y tienen voto, que es muy importante. Si se va a tomar una decisión, tienen que votar los que están aquí. El presidente o el secretario lo propone y todos estos que están aquí tienen que votar. Entonces está el rector de la UNAM, está el director general del ISSSTE, que regularmente acude con su director, con el delegado médico, porque no siempre los directores de las instituciones públicas son médicos, pero siempre hay un jefe de recursos médicos, ¿sí? O de medicina, digámoslo así. Puede ser subdirector, puede ser subdelegado, puede ser director médico. Entonces hay un director médico del ISSSTE y casi siempre acude el director médico del ISSSTE con el director general del ISSSTE.
Hay 7 secretarías de Estado que intervienen en el Consejo de Salubridad General. Entre ellos está, bueno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía, es bien importante, pero es más importante la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda, pues, maneja los dineros. Por ejemplo, ahora para la compra de vacunas, perdón que esté poniendo tanto estos temas, pero es que en esta época, en el año pasado, antepasado y en este año, el Consejo de Salubridad General ha sesionado más veces que en los últimos 100 años, yo creo. Casi no habían sesionado, sesionan una vez al año, si acaso, si no hay pandemia. Pero en esta ocasión, por el efecto de la pandemia, por la situación de la pandemia, han sesionado muchísimas veces. Entonces, el secretario de Hacienda es muy importante porque pues a él se le pregunta, ¿no? ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué podemos destinar para esta acción política en cuestiones de salud? ¿A quién? El secretario de Hacienda sabe cómo están las finanzas del país y sabe si se puede dar una partida del erario para pues esa situación en la cual se está viviendo. Por ejemplo, la compra de vacunas. Para la compra de vacunas, no sé si ustedes hayan escuchado las cifras, pero en una primera instancia se destinaron 40,000 millones de pesos para la compra de vacunas. 40,000 millones de pesos. Es un buen dinero, 40,000 millones. O sea, si, fíjense, 1 millón de pesos, pues es una cantidad, no sé, se puede comprar una casita promedio, ¿no? Por ejemplo. Pero 1,000 millones ya es mucho dinero. 100 millones ya es mucho dinero. 1,000 millones es mucho dinero. Y 40,000 millones es la primera partida que se dio para la compra de vacunas. Fue insuficiente. Se tuvo que dar una segunda partida de 20,000 millones más. Y llegó a 60,000 millones de pesos. La compra de vacunas tan solo en el 2021. Y en este 2022 se tuvo que hacer una ampliación presupuestal, o sea, el secretario de Hacienda tuvo que ver de dónde agarraba para comprar los refuerzos que se están administrando ahora a los adultos mayores y al personal de salud en México. Y la aplicación de las vacunas a los adolescentes y a los niños. Entonces, como pueden ver, pues vivimos en una política económica global en la cual pues se requieren de recursos y esos recursos entiéndase como dinero y los secretarios de Hacienda o los ministros de Hacienda o los ministros de finanzas de los países deben de estar totalmente enterados y en consonancia con sus gobiernos para poder hacer esas partidas presupuestarias. El secretario de Desarrollo Social también interviene, el secretario de Medio Ambiente, el secretario de Comunicaciones y Transportes, el secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. Entonces son las secretarías que intervienen en el Consejo de Salubridad General. Obviamente la Secretaría de Salud es como el órgano rector de este consejo y en general de la salud en México. De hecho, así lo establece el artículo 73, que la Secretaría de Salud es el órgano rector. Así lo define, o tiene la rectoría. Por ejemplo, en este caso, la rectoría de la UNAM, o sea, el control de la UNAM lo tiene el rector. En este caso, el control del Consejo de Salubridad General lo tiene la Secretaría de Salud, que es muy importante, por cierto. La Secretaría de Salud es de las secretarías más importantes que hay en un gabinete de los estados, de los países. En algunos estados, en algunos países les dicen ministros, dependiendo de qué forma de gobierno tengan, o ministerios, ¿sí? Por ejemplo, en España le dicen Ministerio de Salud, y es un ministro el que lleva la rectoría de salud. En este caso son secretarios. ¿Por qué? Porque secretarios o secretarías se refiere a que dependen estrictamente del Poder Ejecutivo, mientras que los ministros dependen del Poder Ejecutivo, pero también dependen del Parlamento o de los
de las cámaras de diputados o cámaras de representantes que se tengan en cada uno de los países, porque ellos tienen que ser aprobados por los parlamentos, el equipo o el gabinete de ministros. En el caso de México, no. En el caso de México, como tenemos es una república, pero es una república que tiene un sistema de gobierno presidencialista. ¿A qué se refiere esto? A que el jefe del Ejecutivo puede nombrar a su gabinete a libre albedrío y puede cambiar toda la estructura de su gobierno, de su gabinete, cuando él lo decida y desee. El único secretario que está a discusión de la Cámara de Diputados es el secretario de Hacienda, porque es el que maneja los dineros, ¿verdad? Entonces ese es el único secretario que está bajo bajo el escrutinio, por digámoslo así, de la Cámara de Diputados. Bien, participa el director general del IMSS, que también tiene un director médico. Acuérdense que los directores del ISSSTE, del IMSS, el director del DIF o directora del DIF, son nombrados por el presidente de la República y son cargos políticos, no son tanto cargos operativos. ¿Cuál es la diferencia? Un cargo político es un cargo que a ti te están dando o que tú estás ejerciendo para llevar a cabo políticas públicas y para llevar a cabo acuerdos con respecto a la política, cómo se está moviendo dentro de esa institución. Mientras que un cargo operativo es para que lleves a cabo los programas y para que implementes, en este caso, políticas de salud, o sea, ya implementadas, que se lleven a cabo, contratar personal, despedir personal, comprar medicamentos, no comprarlos, darle tanto presupuesto a diferentes hospitales, darle presupuesto al primer nivel de atención, darle presupuesto, no sé, a la campaña ¿cómo se llama? De control prenatal, darle campaña a una campaña de, por ejemplo, de planificación familiar. Eso es algo operativo. O sea, ya entrar en funciones con respecto a las operaciones que se realizan dentro de esa institución. Mientras que un cargo político es más toma de decisiones y más cabildeo con las partes, ¿sí? Por ejemplo, problemas laborales, problemas con respecto a la adquisición de recursos, mientras que ya el operativo ya se encarga de la distribución y de la implementación de esos programas. Entonces es la diferencia de algo político con algo operativo. Regularmente, los puestos operativos se van ganando con el tiempo. ¿Sí? Se van ganando con el tiempo y con la preparación que uno tenga. ¿Por qué? Porque un cargo operativo, tú vas desarrollando capacidades, experiencias, y vas desarrollando también pues mecanismos para poder implementar esas cuestiones operacionales dentro de esa institución. Entonces, casi siempre los puestos operativos se van ganando con respecto a la experiencia, al tiempo y a tu preparación que tengas. Mientras que los cargos políticos dependen de quién esté gobernando o quién esté en turno. Hay cargos operativos que entre el gobierno que entre, no te pueden correr. O si te corren, tienen que traer a alguien con las mismas características o superiores a las que tú estás teniendo. Entonces hay cargos de operativos de confianza y cargos operativos ganados por la experiencia, que se le llama servicio profesional de carrera. ¿Por qué les comento todo esto? Porque hay médicos, médicas, que les gusta mucho este tema, que les gusta, o sea, hay personas que dicen, no, pues yo no quiero ver pacientes, yo no quiero estar en hospitales, no quiero hacer guardias, no quiero estar bajo la presión operativa de un hospital o de un centro de salud o de una UNEM, no sé. Y les interesa más la cuestión administrativa, pública y política.
Y si les interesa eso, entonces deben de hacer especialidades o maestrías, inclusive doctorados, que vayan encaminados a eso. O sea, por ejemplo, si quieres ser director de un hospital, pues lo ideal es que no estudies ginecología o no estudies traumatología y ortopedia, porque si estudias traumatología y ortopedia es para operar, para dar tratamientos, para llevar a cabo terapias. Si estudias ginecología y obstetricia es para atender bebés, para atender señoras, chicas, para atender ovarios poliquísticos, para operar tumores, pero no para dirigir un hospital. En cambio, si estudias administración pública en la rama de la salud, bueno, estás siendo una persona preparada para administrar recursos públicos y operacionales dentro de una institución. ¿Sí? Entonces, si a alguno de ustedes les interesa esta rama, les aconsejo que por ese rubro se vayan. ¿Sí? Precisamente para eso es este tipo de materias. Es como una especie de orientación vocacional, ya que ustedes son médicos. ¿Sí? Y espero que así suceda. ¿Sí? Hay varios que se animan después de tomar esta materia a hacer ese tipo de preparación posterior, ¿no? Y no tanto en la cuestión operativa, no tanto en la cuestión, digámoslo así, en la cuestión clínica, ¿sí? Hay médicos clínicos y hay médicos administrativos, los hay, ¿sí? Entonces, eso es lo ideal, ¿eh? Así es como funciona. Bien, también interviene aquí la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía, que son academias ya muy antiguas que datan desde inicios del siglo pasado, y también los invitan porque tienen una relevancia muy importante en el medio de la medicina y en el medio de la salud pública. ¿Sí? También invitan, aquí faltó en este diagramita, al directora del Instituto Nacional de Salud Pública. Sí, que regularmente no nada más invitan a él, invitan a una persona que se llama Director General de Institutos Nacionales de Salud, que esa es una dirección muy importante que pertenece a la Secretaría de Salud. Y es un director general para todas las direcciones de los Institutos Nacionales de Salud. ¿Qué institutos nacionales de salud tenemos? Bueno, la mayoría se encuentran ubicados en la Ciudad de México, la mayoría, ya saben, por ahí al sur de la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Ahí está la mayoría, que es el Instituto Nacional de Neurología, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de por ejemplo, ahí está el Instituto Nacional de Perinato también, el Instituto Nacional está el Infantil de México, que es un instituto nacional también, y así, ahí están todos los hospitales nacionales, ¿no? O los institutos nacionales. Bueno, pues hay un director general que los comanda, que se le conoce como Director General de Institutos Nacionales de Salud en México. Y el Instituto Nacional de Salud Pública es de los pocos que no tienen su sede en la Ciudad de México, sino que la tienen en Cuernavaca, Morelos. Como ustedes saben, está ahí camino a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces, regularmente invitan al director de los institutos nacionales y lleva al director del Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos conocen mucho de política social y de política en temas de salud. ¿Sí? Bueno, también invitan al director nacional o directora nacional del DIF, que esto ya se modificó y qué bueno que ya se modificó a nivel nacional. En los estados todavía sigue esta aberración, diría yo. Porque antes el director, más bien la directora nacional del DIF, era la esposa del presidente de la República. Sí, todavía hasta Peña Nieto, la directora general del DIF era la que fue actriz, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó su nombre. Bueno, la gaviota, ¿no? Que le decían, esta chica, bueno, esta señora todavía ocupó este cargo de directora general del DIF. Que la verdad es que no tienen la preparación para estar ahí. Bueno, habrá esposas o esposos de presidenta,
que sí tengan la preparación, pero la mayoría no lo tenían. En los estados sucede lo mismo. El director general del DIF estatal regularmente es la esposa del gobernador o el esposo de la gobernadora. En los estados sí sigue pasando. A nivel nacional ya no, ya se modificó la delegación, digámoslo así, de la dirección general del DIF, ¿sí? Y ahorita hay una directora nacional del DIF, ¿sí? Que regularmente tiene a su cargo, pues, este tipo de cuestiones, que es el desarrollo integral de la familia, que se llevan a cabo políticas públicas, adopción de niños, tienen un departamento de salud, tienen un departamento de ayuda a los discapacitados, tienen departamentos de ayuda a personas que viven en calle, en situación de calle, que viven en extrema pobreza. Se encargan de llevar a cabo también estadísticas para poderlas difundir a la Secretaría de Desarrollo Social y lleven a cabo programas sociales para personas que están en pobreza extrema, etcétera. Entonces, son cuestiones muy operativas dedicadas principalmente al estrato social más bajo o al estrato socioeconómico más bajo. Y pues qué bueno que a nivel nacional ya sea dirigido por una persona que tenga las capacidades y no por quien sea esposa o esposo de quien comanda el poder ejecutivo, ¿no? En los estados sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando. Ya ven allá en Nuevo León que eligieron a un gobernador con pocas capacidades y su esposa pues ni se diga. Pues ella es la directora del DIF estatal de allá, ¿no? Bien. Ahora vámonos con la división. Bueno, pues el Consejo de Salubridad General puede tomar ciertas decisiones, pero esas decisiones a veces no pueden interferir, digámoslo así, en los organismos nacionales ya establecidos, porque tienen una ley orgánica los organismos nacionales. Por ejemplo, el IMSS, ¿sí? El Instituto Mexicano del Seguro Social, sigue siendo una institución, pues como tal es la institución médica más poderosa de México, ¿sí? Sigue siendo actualmente. La Secretaría de Salud lleva el control, digámoslo así, pero quien tiene más recursos, hablando de dinero, es el IMSS. El IMSS sigue siendo la institución médica más poderosa de México, sigue siendo. Y el IMSS está insertado en una categoría especial que se le conoce como seguridad social. La seguridad social, ¿de qué depende? La seguridad social no solo es brindar atención médica, ¿sí? Que eso lo hace la Secretaría de Salud. La seguridad social va más allá de solo brindar atención médica. La seguridad social te brinda, por ejemplo, atención en la cuestión de vivienda, ¿no? Ahí tienen el Infonavit. El Infonavit pertenece al IMSS. Ahí tienen el FOBISTE. El ISSSTE tiene un departamento para vivienda, que es el FOBISTE. El IMSS también tiene un departamento de esparcimiento o de digamos, relajación del trabajador. En este caso tiene un departamento de zonas vacacionales, de zonas deportivas, tienen instalaciones deportivas muy, muy bien hechas, el IMSS. Y eso está incluido en la seguridad social. Entonces, la seguridad social va más allá de solo brindar atención médica. La seguridad social está inmersa como tal la integridad del trabajador o en este caso del asegurado, ¿sí? La seguridad social es un término pues muy amplio, no es un término de solo brindarle salud a un asegurado. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú eres ciudadano norteamericano y compras tu seguro de gastos médicos, no te brinda seguridad social, el seguro de gastos médicos. Solo te brinda seguridad médica. O sea, si te enfermas, puedes ir a acudir a tu seguro médico.
Pero si tú quieres adquirir una casa, no puedes decir, a ver, ¿cuántos puntos tengo en mi seguro médico de Estados Unidos? No se puede, porque ellos te dicen, no, nosotros nada más te brindamos salud. Mientras que el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, la Marina, que son instituciones de seguridad social, a sus asegurados, que son sus trabajadores, les brindan todo esto, les brindan posibilidades de vivienda, posibilidades de esparcimiento, posibilidades de integración familiar y la seguridad médica. Entonces, la seguridad social, como ustedes pueden darse cuenta, es muy amplia, es muy grande, y son términos de corte socialista, por eso se le conoce como seguridad social. Entonces, les comentaba yo que el IMSS es la institución más poderosa en México en cuestiones de salud, porque es la que más dinero recibe. ¿Y de dónde recibe más dinero? La seguridad social incluye contribución gubernamental, es decir, el gobierno federal le da una partida al IMSS, le dice, mira, este año te toca tantos miles de millones de pesos. Ah, muy bien. Otra parte la pone el trabajador. Por ejemplo, yo que estoy asegurado de la UAM, cada quincena de mi trabajo me descuentan una pequeña porción. Y esa pequeña porción dice ahí seguro social. Y esa pequeña porción la dividen en dos. Una parte se va al IMSS y la otra parte se va al Infonavit. De esa seguridad social, la parte que se va al Infonavit es el ahorro del trabajador para poder adquirir una vivienda en un futuro, o si la está pagando en ese momento, le brindan esa posibilidad. Y la parte del IMSS se va para que yo y mi familia, ¿sí?, mi familia más cercana, pueda tener seguridad médica. Por ejemplo, en este caso, yo puedo asegurar a 2 personas, o si son mis dependientes económicos, todos pueden estar asegurados, ¿sí? Por ejemplo, si yo ya tuviera hijos, mis hijos estuvieran asegurados hasta la mayoría de edad, es decir, hasta los 18 años. En este caso, estoy asegurado yo y está asegurada mi esposa porque es mi esposa, ¿sí? Si yo viviera con mis padres, yo pudiera asegurarme, estar asegurado yo y darles el seguro a mis padres. Puedo argumentar que ellos son dependientes económicos, o simplemente que quiero brindarles parte de la seguridad médica del IMSS a mis padres, porque vivo con ellos, ¿no? Así de fácil. Entonces, por eso es que te descuentan esa parte como contribución del trabajador, que es poquito, ¿eh? No es de verdad muy oneroso. Y otra parte, ay, perdón, aquí me equivoqué. Quien destina esa parte que yo les comenté es la contribución del trabajador, ¿no? Y la contribución del empleador es el patrón. O sea, en este caso, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos destina una parte de sus ingresos, ¿sí?, como gasto a sus trabajadores, y al IMSS le paga una cuota. O sea, por ejemplo, tú tienes a 2,000 asegurados. Y de esos 2,000 asegurados, yo te tengo que dar por cada uno una cuota. ¿Cuál es el salario de esos asegurados? Ah, pues oscila entre tanto y tanto. Ah, muy bien. Entonces, de esos asegurados, tú me vas a dar una cuota por su salario de tanto. Ah, perfecto. Y entonces el patrón, el empleador, tiene que dar esa cuota por cada trabajador, y va dependiendo del sueldo que tenga ese trabajador. Ya ven que antes, ahorita ya se cambió eso, ¿eh? Pero antes casi todos aseguraban a sus trabajadores con salario mínimo. ¿Por qué? Porque entre más bajo fuera el salario, más baja era la cuota que tenía que dar el empleador al IMSS. Entonces, pues la mayoría lo hacía por salario mínimo. ¿Pero qué creen? Que ahora el salario mínimo ha aumentado más del 60% en los últimos 3 años. Entonces ya no les conviene tanto asegurarlos por salario mínimo, porque ya es una cuota un poco más alta. Y qué bueno que me acordé de eso, porque parte de la seguridad social es que te puedas pensionar, es que puedas tener una pensión en un futuro. Sí, por eso es tan importante la seguridad social. La mayoría de las personas, los que están en la ley antes de 1997, pueden pensionarse a los 60 años.
¿sí? Los que están hasta antes de 1997, es decir, las personas que empezaron a trabajar antes de 1997 y que estaban asegurados, por ejemplo, a lo mejor algunos de sus padres empezaron a trabajar antes de 1997 y estaban ya asegurados, entonces ellos pertenecen a esa ley de seguridad social y pueden jubilarse a los 60 años. Pero los que empezamos a trabajar después de 1997, tenemos que jubilarnos hasta los 65 años o que hayamos cumplido 30 años de trabajo. Sí, o sea, que estemos trabajando durante 30 años. Pueden ser interrumpidos o ininterrumpidos. Yo puedo estar asegurado 20 años, dejar de estar asegurado 5 años y luego regresar a trabajar otros 10 años como con seguridad social y de esa manera puedo pensionarme, puedo obtener una pensión. Entonces hay dos modalidades de pensión. La pensión por cesantía, o sea que tengas más de 60 años, o la pensión por trabajo de 30 años. Esa es la forma en la que te puedes pensionar. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, al mismo tema. En Estados Unidos, tu seguro médico no te brinda una pensión. Aunque estés asegurado durante, ¿qué te gusta? 40 años de trabajo, pues te dicen, pues qué bueno que nos estuviste pagando tu seguro médico, pero pues ya no puedo trabajar. Pues entonces ya no te podemos brindar seguro ni tampoco no te vamos a dar una pensión, por supuesto, porque son empresas que no pudieran subsidiar el esquema de pensiones. Y el esquema de pensiones a nivel mundial es un problema, ¿eh? Es un problema en la mayoría de los estados, en la mayoría de los países. ¿Sí? Ustedes saben, por ejemplo, ahora el país Chile empezó a tener muchos problemas sociales con respecto a su esquema de pensiones, precisamente porque la mayoría de los esquemas de pensiones están colapsados, ya no pueden mantener a tanta gente pensionada. Lo mismo sucede en España. En España, ahí sí les tienen un esquema de seguridad social muy bueno, por cierto, pero que los endeuda mucho también. España está súper endeudado con el Fondo Monetario Internacional porque no puede mantener a sus pensionados y tiene que estar pidiendo prestado cada año para poderlos mantener. Lo mismo sucedió con Grecia, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, que Grecia en el año 2012, no es cierto, 2015 creo, cayó en su crisis económica más grave de 100 años. Hasta el presidente tuvo que renunciar, etcétera, y fue por su esquema de pensiones y por la deuda que no podían pagar. Entonces, los esquemas de seguridad social son muy buenos para la sociedad, pero hay que saberlos administrar y hay que saber hasta dónde puede ceder el Estado, o sea, el gobierno, en este caso el gobierno, perdón, para poder administrar esas pensiones. Porque hay veces que las pensiones se comen al sistema gubernamental, se comen al sistema financiero de un país. Entonces sí tiene que estar muy bien equilibrado y se tiene que ver de dónde van a salir esas pensiones, ¿sí? De dónde va a salir el dinero para esas pensiones. Bueno, pues tenemos en México un sistema público que es el de seguridad social, que ya les comenté, que es un aporte tripartita, es decir, se obtiene de 3 fondos, que es el trabajador, el patrón y el gobierno. ¿Y a quiénes tienen esta característica? El IMSS, el ISSSTE, el sistema de salud de Pemex, el sistema de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Son los únicos que tienen este esquema, ¿sí? Son los únicos. Después están los hospitales y clínicas y médicos de estas instituciones, que son sus proveedores. Es decir, son las personas que trabajan ahí y también pueden llegar a ser personas que llegan a consumir los servicios, ¿sí? Entonces, en este caso, tienen hospitales, tienen clínicas de primer nivel, de segundo nivel, hospitales de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y de alta especialidad. Y los médicos de estas instituciones son los que médicos y enfermeras de estas instituciones son los que trabajan en estas instituciones de salud para poder llevar a cabo funciones operativas, ¿sí? O sea, de atención médica. ¿Quiénes son los usuarios? Los trabajadores del sector formal, o sea, todas las personas que están aseguradas, las familias de los trabajadores, como yo les comenté, y los jubilados o pensionados. También son usuarios de esta modalidad de seguridad social.
Y tenemos en el esquema público los que no tienen seguridad social. Por ejemplo, probablemente alguno de sus familiares estén en esta situación. Vamos a suponer que una persona es negociante. Es negociante, le gusta hacer negocios y le gusta, no sé, comprar ciertos productos y venderlos. Entonces, en su vida nunca estuvo asegurado. ¿Por qué? Porque él tenía su negocio independiente. Puso un negocio de, no sé, ¿qué les gusta? De venta de playeras. Porque él podía conseguir un mejor precio de esas playeras y puso esa venta de playeras para que le iba muy bien porque él obtenía un buen índice de ganancia, un buen porcentaje de ganancia de la venta de esas playeras. No sé, él las compraba en 100 pesos y las vendía en 200. Entonces tiene un margen de ganancia muy amplio, ¿no? Entonces, vamos a suponer que él vio que era un buen negocio y nunca se aseguró. Esa persona que emprendió de manera privada no tiene seguridad social. O sea, ¿se va a pensionar? No, no se va a pensionar. Aunque ahora el gobierno implementó la pensión al adulto mayor. Esa es una ventaja. Y es universal. Tú puedes acceder a ella. ¿Sí? Entonces, si tienes más de 65 años, puedes acceder a la pensión universal del gobierno, que es poquito, pero pues es algo que te está dando el gobierno. Aparte de tu pensión, si es que entras al sistema de seguridad social. Pero si tú, hasta antes de este gobierno, eso no existía. Si tú, eres un adulto mayor que estuvo trabajando toda su vida y por alguna extraña razón hiciste un mal negocio, tu familia te quitó tu dinero, no sé, dejas de trabajar porque te enfermaste, etcétera, etcétera, pues no tienes o no tenías el derecho a pensionarte y no tienes seguridad social. ¿Pero qué sí tienes? Seguridad médica. ¿Y quién se encarga? ¿Por qué tienes seguridad médica? Por el simple hecho de ser mexicana. Tienes esa seguridad médica y tienes la certeza de que te va a atender el sistema de salud en México que se dedica a la seguridad pública de los no asegurados. Y en este caso, ¿quién está? Antes estaba el Seguro Popular. Ahora este Seguro Popular ya se convirtió en INSABI, que es el Instituto Nacional de Salud y Bienestar. Entonces, el INSABI controla todos los hospitales de segundo nivel, de tercer nivel y los institutos nacionales de salud. Y también controla a los centros de salud o unidades de primer nivel de atención. El INSABI es, para los que no tienen seguridad social, la manera más cercana de poder ingresar al sistema de salud en México. ¿Sí? Vamos a suponer esta persona que tiene su negocio de playeras, que le va muy bien, pero no quiere pagar un hospital privado. Y le da, vamos a suponer, una colecistitis. Y le da una colecistitis donde ya tiene hidrocolecisto y piocolecisto. Entonces tiene que ser operado de urgencia. Y vamos a suponer que alrededor de él hay hospitales privados que le están cobrando muy cara la cirugía, a pesar de ser una urgencia. Entonces él puede acudir a cualquier hospital de la Secretaría de Salud y debe de ser operado. Debe. O sea, tiene la obligación el hospital dependiente de la Secretaría de Salud, en este caso del INSABI, de operar a ese paciente, porque está en una situación en la que se está poniendo en riesgo su vida. Lo mismo para una mujer embarazada. La mujer embarazada ya en la semana 30 y vamos a suponer en la semana 32, 33 y tiene amenaza de parto pretérmino, ¿no? Estaría dando a luz a un bebé 7 mesino y debe de ser atendida en ese momento. Puede acudir, y no tiene seguridad social, puede acudir a cualquier hospital de la Secretaría de Salud para ser atendida y debe de ser atendida. ¿Sí? Y si no, puedes demandar al Estado, puedes demandar al gobierno si no te atienden y que esté en riesgo tu vida. Entonces, eso entra en esto que les había comentado del artículo 4 de la Constitución como derecho a la salud. Ahora, doctor, una pregunta. ¿El hospital del niño es para los niños que no están asegurados o también pueden ir niños que están asegurados o cómo es ahí? Muy buena pregunta. Fíjate que el Hospital del Niño morelense, por ejemplo, en Morelos, es un hospital de tercer nivel.
y pertenece al INSABI. ¿Sí? O sea, el Hospital del Niño Morelense le da, ¿quién lo financia? ¿Quién le da dinero? El INSABI. El INSABI es el que le da el dinero, es la Secretaría de Salud y proviene del gobierno federal, que también da una parte el gobierno del estado. O sea, el gobierno del estado de Morelos le da una partecita, pero es una partecita chiquitita de dinero para que funcione el Hospital del Niño Morelense, que es un hospital de tercer nivel, ¿eh? Tiene residentes y todo, las nuevas instalaciones están maravillosas y hay alta especialidad ahí. ¿Quiénes pueden acudir? ¿Quiénes pueden ser usuarios? Todos, todos. Si hay un niño asegurado, puede acudir al Hospital del Niño Morelense, pero en los registros, por ejemplo, vamos a suponer que un niño tiene, no sé, una situación de urgencia, una apendicitis, y los papás confían más en llevarlo al Hospital del Niño Morelense. ¿Puede ser atendido ahí? Sí, sí puede ser atendido ahí. Debe de ser atendido ahí. Ahora, si es una enfermedad que va a llevar a cabo un gasto importante para la dependencia de salud, vamos a suponer, ojalá que sea esto los menos casos, pero vamos a suponer que un niño tiene un cáncer infantil, tiene una leucemia, por ejemplo. Este niño que tenga una leucemia acude al Hospital del Niño Morelense, puede ser atendido ahí, por supuesto. Ahí inclusive le pueden hacer el diagnóstico, pero su tratamiento, si el niño está asegurado, debe de ser forzosamente en el IMSS, en el ISSSTE o a la dependencia a la que él esté asegurado. Porque como dependencia de salud gubernamental no se puede hacer cargo de ese gasto, digámoslo así, de ese niño. Ahora, si el niño no tiene ningún tipo de seguridad social, sí, se debe de hacer cargo de eso. Ya ven que hasta políticamente se maneja como algo que es el Estado, ¿no? A veces tiene déficit en la compra de medicamentos y lo manejan como una especie de golpeteo político, ¿no? Esa es la verdad. Pero realmente, por ejemplo, en otros países no se brinda este tipo de atención. Es más, el Seguro Popular, antes de que existiera el INSABI, tenía un catálogo de enfermedades. Y si tú no entrabas en ese catálogo de enfermedades, no, el Estado se defendía para decirte, o sea, el gobierno se defendía para decirte, no, pues yo no te puedo brindar esa atención porque pues no estás aquí en el catálogo de enfermedades. ¿Sí? Entonces, por eso ahora se modificó. Y en el caso de los institutos nacionales de salud o institutos de tercer nivel, hospitales de tercer nivel de atención que dependen del INSABI a nivel federal, puede ser atendido cualquier persona, pero si el tratamiento va a ser un tratamiento prolongado o tiene que llevar un seguimiento prolongado que implique un gran gasto a esa institución, tiene que ser llevada en la seguridad social del individuo. Si no la tiene, puede ser llevada en ese hospital. ¿Sale? Por eso ustedes se dan cuenta que les cobran una especie de cuota de recuperación. ¿Sí? Sobre todo cuando son enfermedades de alta especialidad. Si tú llevas a un bebé al Hospital del Niño Morelense, te hacen un estudio socioeconómico. Y de ese estudio socioeconómico depende lo que te van a cobrar, que te cobran una cuota de recuperación. Por ejemplo, llevas a un bebé, a un niño o niña al servicio de endocrinología. Es una subespecialidad, ¿sí? Endocrinología pediátrica. Y vamos a suponer que tú vives en Reforma o en Vista Hermosa y tienes 2 casas, tienes 5 coches, pues lo justo es que te cobren, ¿no? Es que te cobren una parte porque tú estás utilizando un espacio que pudiera utilizar una gente pobre de un niño o niña que tenga la misma enfermedad. Entonces, te cobran una cuota de recuperación. Obviamente no te cobra lo que te estaría cobrando, no sé, el Hospital Ángeles. De ninguna manera, te cobran como un 20% de lo que te estaría cobrando el Hospital Ángeles, pero sí te cobran una cuota de recuperación dependiendo de tu estudio socioeconómico. No sé si haya quedado claro más o menos esto que me preguntó compañera, no sé quién me preguntó. Sí, doctor, quedó claro, gracias. Carla, gracias. Muy bien. Bueno,
Entonces, pues tenemos del Instituto de la Secretaría de Salud, del Instituto del INSABI, tenemos hospitales, clínicas, por ejemplo, cuando ustedes hagan su servicio social y estén en la Secretaría de Salud estatal, ustedes van a ser becarios de la Secretaría de Salud estatal, ¿sí? Porque les dan una beca. Y esa beca es porque ustedes siguen siendo alumnos. O sea, no son trabajadores de la Secretaría de Salud cuando hagan el servicio social. Son alumnos que están becados y que están brindando, o sea, retribuyendo al Estado, al país, la educación que les dio. Y esa educación que les dio la están pagando ustedes durante un año como servicio social, atendiendo a la población, que no son trabajadores, o sea, no tendrían por qué, por ejemplo, decirles, no sé, vas a atender a 30 pacientes diarios porque así lo dice tu contrato laboral. No, simplemente eres un becante, un becado, perdón, y de esta beca, pues estás contribuyendo socialmente al país que te dio esa educación, que es, por ejemplo, en Estados Unidos no hacen un servicio social, porque allá todas las instituciones médicas, todas las instituciones académicas médicas que te hacen médico son privadas, no hay públicas. Aquí sí, aquí tenemos escuelas públicas de medicina, facultades de medicina públicas, y la manera de retribución social en la que nosotros agradecemos al Estado que nos haya dado la educación de medicina es mediante el servicio social, ¿no? Bien, entonces, dentro de la Secretaría de Salud, dentro del INSABI, hay hospitales del IMSS que brindan atención pública. Antes se llamaba IMSS Coplamar, después se le llamó IMSS Oportunidades, ahora se le conoce como IMSS INSABI. Y hay hospitales del IMSS que son para la población abierta, pero no lo van a encontrar, por ejemplo, en Morelos, porque en Morelos hay muy poquitas zonas rurales. Los van a encontrar en zonas que de verdad son rurales, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en algunas zonas del norte, de Sonora, por ejemplo, en algunas zonas de la sierra, en algunas zonas del sureste de México. Van a encontrar hospitales como tal, que se les llama, antes se les llamaba IMSS Oportunidades, ahora se les llama IMSS INSABI, y que son hospitales del IMSS que están hechos específicamente para la población abierta. Y ahí se puede atender cualquier mexicano o mexicana que necesite la atención, ¿sí? Y regularmente se brindan los 4 servicios básicos, que son cirugía general, que son ginecología y obstetricia, pediatría, y bueno, tienen que tener el servicio de anestesio también, y de medicina interna o medicina integral, ¿sí? Entonces son los servicios básicos que se brindan en antes llamado IMSS Oportunidades, y regularmente están en zonas rurales. Y ahí es muy frecuente que manden a médicos y médicas, trabajadores del IMSS, que se quieran ir a esas regiones, a esas zonas rurales, y obviamente tienen un salario mucho mayor. Y también mandan a los médicos residentes que están haciendo su servicio social, porque también los residentes hacen servicio social, nada más que lo hacen durante 6 meses, si no me equivoco, nada más. Bien, entonces, ¿quiénes pueden ser los usuarios? Bueno, autoempleados, trabajadores del sector informal y desempleados, ¿no? Porque necesitan un tipo de atención. Y tenemos la atención médica privada, que bueno, todos la conocemos. Hay hospitales, hay consultorios médicos privados. Yo puedo tener mi consultorio médico privado y se vale que obtenga recursos de ese consultorio porque es lo que estudié y es la atención que estoy brindando a los pacientes que quieren tener una atención médica privada. Y ellos pagan por ese servicio. Ellos están pagando porque yo les brinde una atención médica de primer nivel o de segundo nivel de atención o de especialidad, dependiendo. Entonces, un consultorio médico que nosotros pongamos entra en este rubro, en la atención médica privada.
¿sí? Y para ello, bueno, se tienen que reportar impuestos, se pueden dar o no dar recibos de honorarios médicos, etcétera, ¿no? Hay aseguradoras privadas, hay aseguradoras que están dentro de este programa, ¿no? Tenemos desde AXA, tenemos desde GNP, que brinda servicios médicos, etcétera. Y estos servicios médicos tú pagas una póliza, dependiendo de tu edad. Entre más alta edad tengas o tengas enfermedades concomitantes o comorbilidades, pues más cara te sale tu prima de seguro. Y de hecho, si ya estás muy grande y eres cardiópata, ninguna aseguradora te va a querer asegurar, ¿eh? Porque así son. No te quieren asegurar porque saben que les vas a representar un gasto oneroso para la atención que ellos te pueden llegar a brindar. Entonces, tenemos aquí individuos y empleadores, tenemos a las aseguradoras privadas y tenemos a los proveedores privados, ¿sí? Y aquí, pues, atienden a quién? A población con capacidad de pago, ¿sí? Las personas que pueden pagar, que puede ser personas inclusive de bajos recursos económicos, pero que quieren atenderse de manera privada. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay sobresaturación en las instituciones públicas, que es lo más frecuente, no se dan abasto las instituciones públicas. Entonces muchas veces se tiene que recurrir o simplemente no quieres hacer fila, no quieres esperar, no quieres estar, digamos, llevando a cabo trámites burocráticos, pues te atiendes de manera privada, ¿no? Que está esa posibilidad también. Que los costos de la medicina privada son altos, bastante altos. Si es una patología sencilla, bueno, puedes sobrellevarla, ¿no? Pero si es una patología compleja, una patología crónica, a veces es muy complicado llevarla a cabo en un sector privado. ¿Por qué? Porque, pues, pueden ser enfermedades que se les llama catastróficas, que pueden dejar a una familia en la pobreza, ¿sí? Las hay. Y si lo llevas en una atención privada, pues no les quiero platicar los gastos que involucra, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos la sesión de hoy. No sé si quedó alguna duda o comentario al respecto. ¿Cómo se divide el sistema de salud en México? Seguridad Social, INSABI, privado. ¿En qué consiste el Consejo de Salubridad General? ¿A quiénes atiende? Y cuáles son, ahora sí que sus ventajas y las desventajas que puede llegar a tener también, ¿verdad? Conforme va pasando las sesiones, los temas, vamos a ir viendo otros rubros que son importantes y obviamente yo les voy a ir haciendo ciertos comentarios con respecto a ello. ¿Sale? Estoy checando aquí en el chat. A ver, vamos a ver quién llegó para irles poniendo su... Buenos días, tuve problema con mi computadora, pero estoy presente. Paulina, bien, vamos entonces a ponerle aquí a Paulina. ¿Cómo te apellidas, Paulina? Estrada. Estrada, Paulina. Luego también está José Eduardo Neri. Y después está, ay, perdón, José Gerardo. Y después está, ¿quién más? Samuel Vadillo. Doctor, una pregunta. Sí. Por ejemplo, si alguien quiere ser director de un hospital, estudia la maestría en administración pública y se une a un partido político o ¿cómo? No, para nada. No tienes, de hecho, hay un servicio que se llama Servicio Profesional de Carrera y donde tú vas haciendo, pues, méritos para poder ocupar cargos públicos. Y empiezas desde la parte más básica, ¿no? Desde que haces tú un servicio social, porque hay ciertos posgrados que incluyen el servicio social. Por ejemplo, yo cuando hice la maestría en ciencias médicas, en salud pública, hicimos un servicio social. Y ese servicio social incluía
que nosotros fuéramos a las dependencias de salud y ahí les ayudáramos, digámoslo así, a organizar mejor la parte administrativa pública de ciertos centros de salud o de un centro de salud o de dos. Entonces a mí me mandaban a ciertos centros de salud y me decían, mira, aquí hay desabasto de medicamentos. Ve a ver por qué hay desabasto de medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando si nosotros le estamos mandando? Entonces eso a mí, digámoslo así, me cuenta como puntos para que yo en un futuro pudiera estar o esté en alguna dependencia pública. Entonces, no tienes que afiliarte a ningún partido político. Obviamente, si quieres ser diputado o diputada, pues sí, lo más probable es que tengas que afiliarte a algún partido político. Pero si quieres estar en un puesto operativo, por ejemplo, quieres ser directora de algún hospital, o empiezas como subdirector, o empiezas como director médico de cierta área, o como jefe de servicio, inclusive, de cierta área, o jefe de planificación familiar, eso lo vas haciendo con con tu expertise y con tu preparación que vas generando, y desde tu servicio social del posgrado vas haciendo eso. Y hay muchas maestrías y especialidades. Por ejemplo, hay una especialidad que es especialidad médica, que haces examen del ENARM y todo, que es ¿cómo se llama? Está epidemiología, que los epidemiólogos tienen una expertise en administración. Y hay otra que es, se me fue ahorita el nombre. Medicina preventiva. Medicina preventiva también tienes una expertise en administración pública. Y hay otra maestría que se llama, hay otra especialidad que igual haces examen y todo y te dan beca de residente, que se llama calidad en la atención en salud. Calidad en la atención en salud está teniendo mucho auge y esas son especialidades dedicadas exclusivamente a la cuestión administrativa pública hospitalaria. Y no, de ninguna manera tienes que estar afiliado a ningún partido. Para tener ese tipo de cargos, pues tienes que ir picando piedra poco a poco y entrar al servicio profesional de carrera. Ah, ok, doctor, gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Bueno, pues eso sería todo. ¿Alguna duda o comentario? Me preguntaban aquí si el siguiente tema ya lo van a dar ustedes. Sí, el siguiente tema, no sé si ya esté listo el próximo equipo, que es el equipo número 1, para poder dar el siguiente tema, que es población y medición de la población. Es un tema sencillo, enfocado principalmente a cuántos somos, cuáles son las divisiones, los estratos sociales, de dónde se obtiene esa información, cómo se mide la información, etcétera. No sé si el equipo 1 pueda prepararlo dentro de una semana. Sí, doctor. ¿Sí? Eso, muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo martes. Estoy viendo aquí otra compañera que tengo tarde. Muy bien. Pues eso sería todo, queridos alumnos y alumnas. Nos vemos entonces el próximo martes.